Diego y Verónica crecieron en el mismo vecindario y eran los mejores amigos de la infancia. Diego siempre protegía a Verónica. Todos los muchachos de los alrededores lo sabían. Como Dieguito ya era un hombrecito fuerte y sabía pelear como ningún otro en la frontera, nadie se atrevía a meterse con su protegida. Pasaron los años, Diego y Verónica crecieron, y un día Diego sintió una profunda atracción por su amiga. El muchacho se asustó de ese sentimiento e intentó hacer todo lo posible para que Verónica no notara nada. Por supuesto, Diego entendía todo, pero su tierno apego hacia Verónica no le permitía tratarla de forma descuidada. Así que, guiado por su propia razón, no se le ocurrió nada mejor que empezar a salir con otra chica, una con la que pudiera comportarse exactamente como quisiera. Su elección cayó en Paola Palacios, de quien ya todos sabían que tenía experiencia en esos asuntos de amoríos. Así, Diego comenzó un romance con Paola, y le pareció que había hecho lo correcto. Sin embargo, desde entonces, en los ojos de Verónica se instaló una tristeza tan profunda, como si de golpe hubiera perdido todo lo que formaba su felicidad. Un año después, Diego fue reclutado para el servicio militar. En la estación de carretas y diligencias, Paola lo despidió. Lloró como correspondía, juró esperarlo con promesas sagradas. Pero Diego no dejaba de buscar entre la multitud, esperando ver llegar a Verónica. Verónica nunca llegó. 6 meses más tarde, ella y su madre se mudaron a una gran ciudad cercana, al pueblo que era la cabecera de la región donde vivían. La madre de Verónica, doña Teresa, era maestra de escuela primaria, y en la ciudad consiguió trabajo en una nueva y gran escuela. Verónica, que desde niña soñaba con ser repostera, ingresó a un colegio de artes culinarias. La amistad con Diego terminó ahí, y ninguno de los dos intentó salvarla, pensando que el otro no lo deseaba. Pronto, Verónica conoció a Arturo. La imagen de Diego comenzó a borrarse de su memoria. Arturo era 7 años mayor que Verónica. Ella lo miraba como a un ídolo. Aunque el tipo era, como decía la madre de Verónica, de otra madera, siendo tosco, y por decirlo suavemente, carente de modales refinados, a Verónica eso no le importaba en absoluto. Le gustaba que Arturo fuera tan fuerte y que todos a su alrededor parecieran temerle. Incluso entre sus propios compañeros de cantina, Arturo era el líder, y su opinión siempre era la ley. A doña Teresa no le gustaba para nada el nuevo pretendiente de su hija. Es más, al igual que muchos otros en el pueblo, le tenía miedo. No se sabía qué pasaba por la cabeza de ese soberbio, ejemplar de la juventud moderna, ni qué se podía esperar de él. El muchacho se ganaba la vida reparando carretas. Y los primeros cacharros motorizados en un taller, habiendo terminado la escuela a duras penas. Además, la familia de Arturo venía de un entorno complicado. Su madre trabajaba como vendedora de botas en el mercado del pueblo. Arturo nunca conoció a su padre biológico, y su padrastro, con quien el muchacho tenía una relación muy tensa, era un conocido borracho del lugar. Doña Teresa rezaba para que su hija finalmente abriera los ojos, viera con quién se había involucrado y rompiera su relación con ese joven de mala fama. Por eso, cuando Verónica le anunció que planeaba casarse con él, doña Teresa casi pierde el juicio. Verónica, mi amor, reacciona. Intentaba hacerla entrar en razón su madre. ¿Cómo piensas vivir con ese hombre? Mamá, igual que viven las demás. Arturo gana bien en el taller y podrá mantener la hacienda y proveerme lo necesario. No se trata de dinero, Verónica. ¿Entonces de qué, mamá? Míralo, es un forajido, un desalmado. Mamá, Arturo solo tiene esa fachada. En el fondo no es así. Además, ¿qué tiene de malo que un hombre sepa defenderse? Para mí, esa es la verdadera naturaleza de un hombre. Una cosa es saber defenderse, pero tu Arturo, a mi parecer, está listo para saltarle al cuello a cualquiera. Ya basta, mamá, estás exagerando. Además, ya tomé una decisión. ¿De verdad piensas casarte con él? En los ojos de doña Teresa se mezclaron el terror absoluto y la súplica. Pero Verónica, ignorándola, asintió con terquedad. Sí, me voy a casar. Muchas veces doña Teresa intentó disuadir a su hija y, al final, agotados todos los argumentos, casi se resignó a lo inevitable. Pero entonces se le ocurrió una idea, y se apresuró a compartirla con su hija.
Verónica, si no quieres escucharme a mí, tal vez tu propio Arturo te ayude a entender qué clase de hombre es, dijo la mujer con una sonrisa triunfante. No entiendo a qué te refieres, se previno Verónica. Entonces doña Teresa puso sobre la mesa una pequeña caja de madera. Esto es un artefacto de escucha, una grabadora. Uno de mis alumnos se la quitó a su padre, que es un ranger de la frontera, y la trajo a clase. Naturalmente, confisqué el aparato, y luego su padre, tras reprender al muchacho, me dijo que me la quedara, que podría serme útil en mi trabajo de maestra. Es un hombre bastante bromista. Eso es muy interesante, mamá, pero sigo sin entender qué tiene que ver Arturo. Se asombró Verónica. Tiene que ver con que con esta herramienta podrás conocer mejor a tu novio, viéndolo. O mejor dicho, escuchándolo desde fuera. ¿Me estás pidiendo que espíe a Arturo? No tanto como espiar. Podrías, por ejemplo, esconder la grabadora bajo el asiento de su coche de caballos o su automóvil. Mamá, qué tontería. Jamás haría algo así. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de comprobar que tengo razón, va que tu Arturo no es el hombre adecuado para ti? No, no tengo miedo de eso en absoluto. ¿De qué entonces? Mamá, ¿cómo no lo entiendes? No sería justo, no sería honesto con Arturo. Tú misma me enseñaste que engañar a la gente está mal. Y lo que me propones es un engaño. A veces ocurren situaciones en la vida donde cualquier medio es válido, Verónica. No puedo permitir que arruines tu vida entera, ¿entiendes? Eres mi única hija, y te amo más que a nada en el mundo. Haz lo que te pido, y te juro por Dios que no volveré a intentar cambiar tu decisión de casarte con él. Estoy segura de que si tu padre estuviera vivo, me apoyaría. Esa última frase era uno de los recursos a los que doña Teresa siempre recurría cuando sentía que no podía controlar la educación de su hija. Su difunto esposo parecía estar invisiblemente presente en esos momentos, dándole fuerzas y confianza en sí misma. Doña Teresa había quedado viuda muy joven, con Verónica de apenas 5 años en brazos. Nunca pensó en volver a casarse ni en tener un romance, manteniéndose fiel a su añorado esposo. El padre de Verónica, al menos en opinión de su viuda, había sido el hombre más inteligente, bondadoso y digno sobre la tierra, y un pretendiente con esas mismas cualidades era lo que doña Teresa deseaba para su hija. El elegido de Verónica era el polo opuesto de su padre, así que doña Teresa no mentía al decir que su difunto esposo estaría de acuerdo con ella. Verónica miró fijamente a su madre por un momento, luego suspiró profundamente y dijo: «Está bien, mamá, lo haré como quieres, pero ten en cuenta que es solo para demostrarte que Arturo no es el hombre que tú crees». Al día siguiente, Verónica, armándose de valor, escondió la cajita que su madre le había dado debajo del asiento del pasajero en el vehículo de su novio. Esperaba que Arturo no descubriera el dispositivo, confiando en que él rara vez limpiaba el interior y que el suelo siempre estaba lleno de herramientas y desperdicios. Todo salió bien, y un día después, Verónica recuperó la grabadora, pensando que ese tiempo sería suficiente para demostrarle a su madre cuán equivocada estaba respecto a Arturo. Verónica decidió escuchar la grabación a solas primero, para luego presentarla con total seguridad como prueba ante su madre. Adelantó la cinta hasta el punto donde se escuchaban voces y comenzó a oír con atención. Reconoció la voz de Arturo y de 2 de sus compinches de la cantina. Al principio no discutían nada interesante. Verónica se sintió muy incómoda al escuchar cómo se expresaba su novio cuando ella no estaba cerca. Usaba constantemente bromas pesadas y palabras groseras. Por primera vez, Verónica sintió cierta repulsión hacia él, y quiso detener la cinta para no desilusionarse por completo. Pero ya no pudo detenerse, porque en ese momento, Oscar, uno de los amigos de Arturo, dijo: «Por cierto, hablando de mujeres, vi el otro día a tu ex, Alicia. Ya tiene una panza enorme, seguro, va a parir pronto. Que haga lo que quiera, ya me importa un bledo. Ahora tengo una hembra mucho más hermosa que Alicia». «¿A que sí?», respondió el novio de Verónica. Sus amigos soltaron una carcajada estruendosa. «Alicia estaba con su boxeador», continuó Oscar, «pero cuando me vio, se puso blanca como la cal. Ja, se acuerda de mi disciplina. Por eso tiembla de miedo incluso al ver a uno de mis amigos
dijo Arturo con tono burlón. Va, deja que ese boxeador críe al chamaco ahora, sabiendo que es mío y no de él. De hecho, me divierte toda esa situación. ¿A que sí? Sí, claro, qué aguantador ese tipo. Quedarse con una mujer sabiendo que está embarazada de otro, secundó el segundo amigo que estaba en el vehículo. Por cierto, Oscar, ¿dónde viste a Alicia?, preguntó Arturo. Me gustaría ver cómo reacciona al verme a mí mismo. Cerca de su rancho, por la calle de la Primavera, número 5. Ya sabes que mi tía vive al lado. Fui a recoger a mi madre de su casa. Por allá no vuelvo a pararme, se burló Arturo. No tengo ganas de terminar otra vez en el calabozo con los rurales, menos ahora que pronto me voy a casar. Ahí se cortó la conversación. Va, a juzgar por los ruidos. Los hombres llegaron a su destino y bajaron del vehículo. No había nada más de interés en la grabación. Pero lo que Verónica había escuchado fue más que suficiente. La forma en que Arturo hablaba con sus amigos era algo que, a duras penas, Verónica podía digerir, aunque no estaba acostumbrada a tanta vulgaridad. En su presencia, su novio solía contenerse. Además, ella sabía que muchos hombres en la cantina se comportan así para presumir de rudos ante los demás. Sin embargo, el fondo de lo que Arturo y sus amigos discutían fue interpretado por Verónica de manera correcta. No auguraba nada bueno. Significaba que una mujer, la que había sido novia de Arturo, antes que ella, estaba embarazada de él. Verónica no sabía qué hacer. Decidió que por el momento no le diría nada a su madre. Incluso tuvo que mentirle, diciéndole que aún no había podido recuperar la grabadora del coche de Arturo. El primer pensamiento de Verónica fue interrogar al propio Arturo, pero descartó la idea de inmediato. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría de dónde se enteró de su exnovia y de que esperaba un hijo suyo? Entonces, a Verónica se le ocurrió otro plan para descubrir qué tipo de hombre era realmente su prometido. Podía ir a la dirección que Óscar había mencionado, con la esperanza de encontrarse con esa tal Alicia. Por supuesto, la probabilidad era baja, pero según sabía Verónica, esa zona de la calle Primavera consistía en casas pequeñas y rústicas. Era muy probable que en la casa número 5 no hubiera muchas mujeres en los últimos meses de embarazo. Sin encontrar una mejor opción, Verónica puso en marcha su plan. Al llegar al lugar, decidió preguntar por Alicia a 3 ancianas que, visiblemente aburridas, estaban sentadas en un banco de madera frente a una de las entradas. ¿Y para qué la buscas?, preguntó una de las ancianas desconfiada, apenas oyó la pregunta. Verónica intentó inventar rápidamente una excusa, pero en ese momento, la puerta de la casa se abrió, y salió una mujer joven y embarazada. «Voy a la botica, abuela», dijo al pasar. «Alicia, espera», la llamó la misma anciana que acababa de interrogar a Verónica. «Aquí hay una muchacha que pregunta por ti». «¿Por mí?». Alicia se dio la vuelta y miró a Verónica con sorpresa. Las mejillas de Verónica se tiñeron de rojo al instante. No había pensado en qué le diría a la exnovia de su prometido si tenía la suerte de encontrarla. «Sí, hola, ¿puedo hablar contigo?», balbuceó Verónica. «¿De qué?», preguntó Alicia frunciendo el ceño. Verónica miró de reojo a las ancianas, que se habían convertido en un solo oído gigante y casi ni respiraban. «Es un asunto personal», respondió Verónica de manera evasiva, sonrojándose aún más. Pareciendo notar su vergüenza, Alicia se apiadó de ella y le propuso: «Hablemos mientras caminamos». Cuando se alejaron a una distancia prudente, Verónica, armándose de valor, preguntó: «Tú conocías a Arturo Zazueta, ¿verdad?». Al escuchar la pregunta, Alicia se detuvo. Su mirada, antes curiosa, se volvió gélida. «¿Qué quieres de mí?», masculló entre dientes. «Nada malo, de verdad. ¿Cómo explicarlo? Soy la prometida de Arturo y por casualidad me enteré de ti y de que estás esperando un hijo suyo». «¿Él te lo dijo?», preguntó Alicia juntando las cejas. Verónica sacudió la cabeza. «No, él ni siquiera sabe que vine a buscarte. Verás, Arturo y yo nos vamos a casar». Pero cuando supe que me ocultaba cosas, al enterarme de toda esta situación, no sé, me entraron muchas dudas sobre si es correcto casarme con él. Verónica bajó la mirada, sin saber cómo explicarle a Alicia lo que sentía. En ese momento, ni qué esperaba escuchar de ella. «Qué bueno que tengas dudas», dijo Alicia con vehemencia, mirando instintivamente a su alrededor.
Luego, clavó sus ojos en Verónica y le dijo con firmeza: «Huye de él, tonta, ahora que estás a tiempo. Huye». «¿Qué? ¿Pero por qué?», exclamó Verónica desesperada. «Le pido a Dios que nunca tengas que averiguar la respuesta a esa pregunta. Y viniste aquí en vano. No voy a discutir nada contigo». Alicia se dio la vuelta para marcharse. «Espera», la llamó Verónica y preguntó con cautela: «Por favor, dime al menos a qué debo temerle». «A él mismo», respondió cortamente la joven mujer y se alejó a pasos rápidos. Verónica se quedó mirándola por mucho tiempo, reflexionando sobre sus palabras. Solo entonces comprendió que su madre tenía razón. Antes de aceptar entrelazar su vida con la de Arturo, debió haberlo conocido mucho mejor. Esa misma tarde, cuando se reunió con Arturo, Verónica se atrevió a hablarle de posponer la boda. «Entiende, he estado pensando que sería mucho mejor si primero termino mis estudios. Ya me falta muy poco», dijo ella, sin mirarlo a los ojos. «Verónica, ya te dije que el dinero no es problema para mí. Estudia cuanto quieras. Yo te daré todo lo necesario en la hacienda. No se trata de eso. Es que pronto tengo los exámenes finales BAME. Será difícil combinar la vida de casada con el estudio. Además, ¿cuál es la prisa?», argumentó Verónica. «¿O es que estás dudando de mí?», reaccionó Arturo de inmediato. Verónica lo miró asustada, sacudió la cabeza. «No, para nada. Porque ya estaba pensando en cómo ayudarte a eliminar todas tus dudas». Arturo esbozó una sonrisa, sin quitarle los ojos de encima a su prometida. «¿A qué te refieres?». «Te dejo embarazada, va, así ya no tendrás a dónde ir», dijo Arturo con semblante totalmente serio. Verónica se tensó. El muchacho soltó una carcajada al instante. «Es una broma. Qué asustadiza eres, Verónica. Pero si te parece que vamos muy rápido, pospongamos la boda por un tiempo. Pero ten en cuenta que no puedo esperar mucho. Me muero de ganas de despertar a tu lado por las mañanas. Si me hubieras hecho caso a mí, y no a tu estricta madre, esa maestra de escuela, ya habríamos rentado una casa y estaríamos viviendo juntos, sin depender de nadie. Ya sabes, Arturo, que no quiero hacer sufrir a mi madre, y ella se opone a eso», respondió Verónica suspirando con alivio. Lo sé, lo sé». El muchacho abrazó a la joven y la atrajo hacia sí. «Solo que ya me cansé de esperar a que dejes de estar bajo las órdenes de tu madre la maestra». De este modo, Verónica consiguió una tregua. Decidió utilizar ese tiempo para observar mejor a Arturo y, al mismo tiempo, aclarar sus propios sentimientos hacia él. Hoy, por primera vez, sus caricias le resultaron desagradables. Cada vez que él la tocaba, ella imaginaba a Alicia y no podía sacarse de la cabeza lo que había ocurrido entre ellos. Además, a Verónica le aterraban las últimas palabras que le había dicho la exnovia de su prometido. Y, por supuesto, lo que más la tensaba en toda esta situación era ver con qué facilidad Arturo había renunciado a criar a su propio hijo, hablando de él y de su madre con semejante desprecio. La joven no entendía a qué se debía todo esto, pero por si acaso, decidió que hasta que no aclarara las cosas, no habría boda alguna. Verónica nunca le dio a su madre la grabación. Le dijo que no había nada interesante en ella. Sin embargo, alegró a doña Teresa con la noticia de que había decidido esperar con la boda y no casarse con Arturo por el momento. Doña Teresa respiró aliviada. No interrogó a su hija sobre los motivos de su decisión. La mujer adivinó que, muy probablemente, su idea con la grabadora había funcionado y era la razón por la cual Verónica había pospuesto el matrimonio. Y eso ya era ganancia. Además, doña Teresa esperaba que, con el tiempo, su hija se diera cuenta de qué clase de calaña era Arturo, dejara de hablarle por completo. Aunque Verónica se esforzaba por no infundirse miedo, a sí misma pensando en la advertencia de Alicia, contra su voluntad, esos pensamientos se metían en su cabeza de continuo. Se preguntaba por qué debía temerle a Arturo, y por qué la propia Alicia temblaba con solo mencionar a su exnovio. Para colmo, después del encuentro con Alicia y lo que le precedió, Verónica empezó a notar en Arturo cosas que antes simplemente no veía. Todos sus gestos y su forma de hablar, que a veces rozaban la brutalidad pura, le desagradaban profundamente. No estaba claro si Arturo había dejado de contenerse en su presencia, mostrando su verdadera naturaleza
por la fuerza de las circunstancias, o si los ojos de Verónica finalmente se habían abierto y comprendía cuán equivocada estaba respecto a él. A menudo, en la conversación, Arturo era tan rudo que sus expresiones causaban una protesta silenciosa dentro de Verónica. Es cierto que lo que decía no iba dirigido a ella, sino a otros o a diferentes situaciones. Pero un día, la joven tuvo que experimentar en carne propia toda la fuerza de la ira de su prometido. Más tarde, al analizar lo sucedido, Verónica comprendió que en parte había sido culpa suya. Por alguna razón, pensó que podía influir en su novio, y le dijo directamente que no le gustaba que se comportara de esa manera. Arturo le estaba contando a Verónica sobre su madre Bacomo. Alguien en el mercado le había robado las ganancias del día. Sin cerebro, decía Arturo, refiriéndose a su propia madre. Uno le advierte y le advierte, va todo en vano. Volvió a descuidarse, la muy tonta. Que ahora pague las consecuencias. Arturo, dijo Verónica con firmeza, no puedes hablar así de tu madre. Y en general ya me cansé de que siempre estés maldiciendo y usando palabras de malandros. ¿Acaso jonté a hablar normalmente? El muchacho se calló, la miró como si fuera una mosca zumbando cerca de su rostro. ¿Hay algo en mí que no te gusta?, dijo entornando los ojos. Todo me gusta, excepto eso, respondió Verónica, ignorando su mirada, que se había vuelto afilada como un cuchillo. ¿Excepto qué? ¿Quieres que me vuelva un marica dócil vaable como ellos? Solo te pido que midas tus expresiones, especialmente cuando hablas de tu madre. Arturo se inclinó bruscamente hacia adelante, apretó la muñeca de Verónica con fuerza, causándole dolor. Mira, yo voy a decidir qué hacer y cómo comportarme, y tú no te atrevas a darme órdenes. ¿Te quedó claro?, dijo mirándola directo a los ojos. Arturo, me duele. Verónica intentó liberar su mano, pero el muchacho solo la apretó con más fuerza. Te estoy preguntando, ¿te quedó claro? Sí, me quedó claro, susurró Verónica. Entonces él le soltó la mano. A la mañana siguiente, la muñeca de Verónica era un enorme hematoma morado. Fue entonces cuando Verónica se asustó de verdad por primera vez. Comenzó a pensar en cómo terminar cualquier tipo de relación con Arturo. La joven comprendía que no sería fácil, pero aún así, ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba por delante. Para empezar, Verónica decidió aprovechar el altercado que habían tenido. Dejó de contestar las llamadas de Arturo. Pero eso no sirvió de nada, porque el primer día, Arturo ya la estaba esperando afuera del colegio donde ella estudiaba. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás enojada conmigo? ¿Quieres hacerme un berrinche? Arturo, creo que somos demasiado diferentes, dudo que lo nuestro funcione. Verónica se atrevió a marcar su postura de inmediato. ¿Eso te lo dijo tu madrecita? No, mi madre no tiene nada que ver. Yo misma lo creo, y es mejor que nosotros. Verónica no pudo terminar, porque el muchacho la levantó en vilo en sus brazos, la llevó hacia su vehículo. Verónica decidió no gritar ni forcejear. De todos modos, todos los que estaban cercas se les quedaban mirando. Tras meter a Verónica en el asiento, Arturo, sin decir palabra, encendió el motor y arrancó a toda prisa. ¿Por quién me tomas, Verónica?, preguntó el muchacho cuando se alejaron una buena distancia. Verónica guardó silencio. Entonces él volvió a hablar. Yo no soy uno de esos tipos los que se puede dejar así como así. A mí las mujeres no me abandonan, Verónica. Grábatelo en la cabeza e intenta calmarte. La vez pasada tú tuviste la culpa. No me busques el lado malo, todo marchará sobre ruedas entre nosotros. Listo, asunto cerrado. Sin esperar respuesta, Arturo detuvo el vehículo y besó a Verónica. La joven no se resistió, sabiendo que eso solo lo enfurecería más, pero sus pensamientos estaban puestos únicamente en cómo escapar de todo esto. Después de ese día, Verónica intentó ver a Arturo lo menos posible, inventando diversas excusas, pero no funcionó. Arturo la acechaba cerca de su rancho y a la entrada del colegio. Prácticamente vigilaba cada uno de sus pasos, y un día, Verónica no pudo contenerse de nuevo. Arturo, no puedo más. Tú mismo ves que lo nuestro no funciona, exclamó con el corazón en la mano, cuando Arturo insistía en que subiera a su alojamiento. ¿Qué es lo que no funciona? Hasta ahora solo veo que, por alguna razón, te has distanciado de mí de repente.
Me gustaría saber quién o qué causó eso. ¿Por qué no me lo cuentas? Ya te lo dije, somos muy diferentes. ¿Y apenas te das cuenta de eso? Siempre pensé que justamente eso era lo que te atraía de nuestra relación. ¿Acaso me equivoco? Arturo miró fijamente a Verónica. Ella se encogió bajo su mirada. En ese momento no tenía que objetar. Realmente, esa rudeza de Arturo que ahora la repelía, antes, por alguna razón, le gustaba. Veía en su comportamiento cierta fuerza y masculinidad, en lugar de la insolencia y la ordinariez que realmente eran. Más de una vez, Verónica sintió el deseo de decirle a Arturo que sabía lo de Alicia y su hijo, que para ese entonces ya debía haber nacido. La joven pensaba que podría usar esa relación pasada y el hecho de que él se lo hubiera ocultado como una causa real para separarse. Pero Verónica tenía un miedo atroz de siquiera tocar el tema. Ya había visto cuán rápido Arturo podía perder los estribos. No se sabía qué tan lejos llegaría en un ataque de ira. Pasó casi un mes, durante el cual Verónica no logró encontrar la forma de romper con Arturo, y él seguía considerándola su novia, y no pensaba rendirse. Al final, volvió a hablar de la boda. Vayamos a registrar la solicitud con el juez, cuando llegue la fecha del matrimonio. Ya habrás terminado tus estudios, razonaba Arturo como si nada. No, Arturo, todavía no estoy lista para casarme contigo, cortó Verónica. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa esta vez? ¿Quieres buscar trabajo primero o la maestra de tu madre no te deja casarte con el chico malo? Deja en paz a mi madre y deja de llamarla así, saltó Verónica, asustándose ella misma de sus propias palabras. Arturo la miró fijamente y dijo lo siguiente. Muy bien, mañana mismo firmamos los papeles de la solicitud. Tú te pones a preparar la boda. No pienso esperar más. Ya he cedido demasiado contigo. ¿Para qué quieres esto, Arturo? Si estás viendo que ya no quiero casarme contigo, ¿no quieres? Qué lástima. En cambio, yo sí quiero. De hecho, ahora quiero más que antes. Me gusta vencer este tipo de obstáculos. Ya verás que después me darás las gracias 100 veces. ¿Gracias por qué? ¿Por obligarme a hacer algo que no deseo? Es que tú misma no sabes lo que quieres. No pudiste dejar de amarme tan rápido. Debe haber una razón. O me lo explicas ahora mismo, o dejamos de hablar de esto, nos casamos y todo estará bien entre nosotros. Verónica sintió de nuevo el impulso de revelar que la causa era lo que sabía de su pasado y de su hijo. Para no cometer una indiscreción, la joven apretó los puños con fuerza. No, Arturo, la única razón es que, finalmente vi en ti lo que antes no notaba, y no seré tu esposa, lo nuestro quedó en el pasado. Acéptalo, por favor. Al decir finalmente estas palabras, Verónica intentó salir del vehículo donde se llevaba a cabo la discusión, pero la portezuela estaba trabada. La joven miró con desconcierto al muchacho sentado a su lado. A ti, Verónica, hay que tenerte vigilada todo el tiempo. Si no empiezas a hacer tonterías. Arturo soltó una mala carcajada. Ya te lo dije, las mujeres no me dejan así como así. Elige. O vuelves a ser sumisa, haces todo lo que te ordeno, o... El tipo hizo una pequeña pausa. O tu madrecita la maestra va a sufrir las consecuencias. ¿Qué estás diciendo, Arturo? En los ojos de Verónica se reflejó todo el horror que experimentó en ese instante. No lo dudes, estoy dispuesto a todo por ti. Si no me obedeces, tu madre no volverá a casa. Después del turno de la tarde de la escuela, desaparecerá junto con sus cuadernos de alumnos. Desde niño odio a los maestros. Pero ¿qué se le va a hacer, ya que una de ellas pronto será mi parienta? Verónica comenzó a temblar tanto que no podía articular palabra. Solo miraba al frente con desesperación, pensando qué tan seria podría ser esa amenaza. Mi amor, no te pongas triste, dijo mientras tanto Arturo, tocando el hombro de Verónica. Entiende solo una cosa, si dejas de oponerte a mí, serás la mujer más feliz de la frontera. Haré todo por ti, te bajaré las estrellas del cielo si lo pides. Pero seguirás siendo un monstruo, pensó Verónica para sí, aunque no dijo nada en voz alta. Toda esa noche Verónica Homtere pegar el ojo, temblando de miedo y sin saber qué camino tomar. El día siguiente le trajo dos encuentros que lo cambiaron todo. Primero, al viajar por la mañana en la diligencia de transporte público, Verónica reconoció entre las pasajeras a la anciana con la que había hablado frente a la casa de Alicia.
Mientras Verónica dudaba si acercarse a saludarla, la mujer mayor ya se dirigía a la salida. Entonces Verónica, sin saber bien por qué, bajó de la diligencia tras ella. «¡Espere!», gritó Verónica, alcanzando a la anciana. «¿Usted es la abuela de Alicia?». «Es correcto, nos vimos cerca de su casa». «Ah, sí, ya te reconozco», respondió la mujer. Verónica recuperó el aliento, ordenando sus pensamientos. «¿Puedo preguntarle algo?». «Pregunta, muchacha», asintió la anciana con entusiasmo. «Verá, yo estuve saliendo por un tiempo con el exnovio de Alicia. Incluso planeaba casarme con él», comenzó Verónica. «¿Con Arturo?». Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. «Sí, con él. Válgame Dios. ¿Y qué pasa ahora? Ahora no sé cómo librarme de él. Me está amenazando y no quiere dejarme en paz». Verónica casi lloraba al decir esto. Estaba realmente desesperada y no sabía dónde buscar ayuda. «¡Ay, qué desgracia! ¡Qué desgracia!». La anciana sacudió la cabeza. «¿Cómo se te ocurrió involucrarte con ese tipo? Aunque, ¿para qué pregunto? Nuestra Alicia también salió con él más de un año. No quería escuchar a nadie, hasta que todos nuestros temores, los de su propia madre, se confirmaron». «¿Podría contarme qué pasó entre ellos?». «Está claro lo que pasó. Ese infame, en cuanto empezó a maltratar a Alicia, ella se dio cuenta de qué clase de lacra era. Quiso romper con él, pero él se negó. No la dejaba en paz, la seguía a todas partes como un perro rabioso, exactamente como me estás contando ahora, y también la amenazaba. Alicia tenía miedo de contárnoslo, pero luego conoció a su actual pareja, Román. Él es boxeador, maestro de deportes». La mujer sonrió al recordar aquello. Luego, su rostro volvió a ensombrecerse y continuó. «Cuando ese Arturo se enteró de que mi nieta se había buscado a otro, al principio pareció resignarse, pero luego la atrajo con engaños a su guarida. Cometió una vileza con ella. Dijo que era un regalo de despedida. Alicia no le dijo nada a nadie. Se ve que él la tenía muy amenazada. Solo cuando supo lo del embarazo que se había quedado esperando un hijo de ese maldito encuentro, fue que confesó todo. Rompió su relación con Román, pero él de todos modos se enteró. Quiso ir a matar a Arturo. Mi nieta temía eso, por eso se callaba. A Román lo habrían metido al calabozo por asesinato, o lo habrían expulsado del boxeo. Ella entendía eso, temía más por él que por sí misma. Y luego Arturo, de alguna parte, se enteró de su embarazo, de que el niño era de él. Una amiga de Alicia, creo yo, se lo fue a contar a alguien. Por suerte yo estaba cerca ese día. Sentí el impulso de salir a la tienda del pueblo. Salgo al patio, veo a ese infame acosando a mi nieta otra vez. De inmediato llamé a los sheriffes locales. Además, les dije que ese bandido llevaba tiempo rondando nuestra casa observando a los niños que jugaban fuera. Fue lo único que se me ocurrió, para perjudicar a Arturo de alguna manera. No sé si sirvió de mucho, pero el caso es que no volvió a aparecer cerca de Alicia. Así que funcionó. Ahora Alicia y Román están juntos. Román dijo que criará al niño como si fuera su propia sangre. Así que todo, gracias a Dios, terminó bien. «Bueno, ¿y tú qué piensas hacer?», le preguntó la abuela a Verónica. «No lo sé», susurró la joven, atónita por todo lo que acababa de escuchar. «¿Por qué no vas con los sheriffes?», sugirió la anciana con insistencia. «Cuéntales cómo te amenazó, todo lo demás. El lugar de ese forajido es tras las rejas. Es una lástima que nuestra Alicia no lo denunciara en su momento. Todavía le tiene un miedo terrible. Si no fuera por mi nieta, yo misma lo habría refundido en la cárcel. ¿Cuántas muchachas más pueden sufrir por su culpa? Para colmo, la naturaleza le dio buena estampa a ese Arturo. Por eso las moscas caen en la miel, ya sabes a lo que me refiero». Verónica escuchó por un momento más cómo la abuela de Alicia maldecía a Arturo. Luego la anciana se despidió por tener asuntos pendientes. Antes de irse, le deseó a Verónica que rompiera cuanto antes toda relación con aquel con quien hace poco pensaba casarse. Verónica asintió con desolación. Le agradeció a la anciana por haber sido tan franca, siguiendo a la abuela de Alicia con la mirada. Verónica comenzó a caminar por el sendero polvoriento. Pero no había dado ni unos pasos cuando el claxon de un vehículo sonó a su lado. Verónica se estremeció entera al ver el conocido coche y a Arturo al volante, sonriendo. Sin esperar su reacción,
El muchacho bajó del vehículo, la sujetó con fuerza por el codo. Ni se te ocurra gritar. Te irá peor, susurró Arturo, acercándose a ella por completo. Inesperadamente para sí misma, Verónica decidió cambiar de táctica. Lo miró con fingida calma. ¿Por qué habría de gritar? Se supone que somos pareja. Así es, solo que últimamente parece que lo has olvidado. Súbete al coche, tenemos que hablar, dijo el muchacho, ya sin sonreír. Verónica dudó solo unos segundos antes de obedecer. Va a entrar al vehículo estacionado junto al camino. Por supuesto, podía haber gritado, llamado la atención de los transeúntes. Pero ¿qué habría cambiado? Solo enfurecería más a Arturo. Entonces él bien podría cumplir sus amenazas contra su madre. En cuanto se quedaron solos en el vehículo, Arturo se giró hacia Verónica. Le preguntó: ¿por qué te callabas? ¿No querías decirme la razón por la que te estabas distanciando de mí? Verónica lo miró con desconcierto. Entonces Arturo continuó: tú misma decías que lo importante en una pareja es la confianza mutua. ¿Y qué resulta? Te ves a mis espaldas con los parientes de mi exnovia. Por cierto, ¿cómo te enteraste de ella? Fue por pura casualidad, balbuceó Verónica, desviando la mirada. Está bien, si no quieres contarme, no lo hagas. Ya sé lo que Alicia o esa vieja, su abuela, te habrán dicho de mí. Tú decidiste creerles, pero no pensaste en discutirlo conmigo. Qué lástima, Verónica. Dices que somos pareja. Bueno, vámonos. ¿A dónde? Preguntó Verónica asustada. Arturo no le respondió. Salió a la pista principal. Aceleró a fondo, rebasando a las carretas y otros vehículos. Verónica rezaba en su interior, pensando en una sola cosa: ¿qué hacer para que él la dejara ir ese día? Después, tal como le aconsejó la abuela de Alicia, iría con las autoridades. Lo contaría todo. Aunque no le hicieran caso, nunca más volvería a quedarse a solas con Arturo. Que pase lo que sea en este momento, pero que me aleje de él. Apenas Verónica pensó eso, se escuchó un chirrido espantoso de metal base. Golpeó fuertemente la cabeza contra el tablero del vehículo. Verónica no entendió de inmediato qué había sucedido, pero cuando se giró para mirar a Arturo, vio hilos de sangre corriendo por su rostro. Después de eso, Verónica perdió el conocimiento. Despertó, solo cuando ya estaba en el hospital del pueblo. Al abrir los ojos, le pareció que estaba en medio de un sueño. Justo frente a ella estaba el rostro de su amigo de la infancia, Diego. Verónica solía tener sueños similares muy a menudo. En esos sueños, ella y Diego volvían a ser las personas más cercanas del mundo. Por eso el mundo parecía tan sencillo y hermoso. Verónica nunca quería despertar cuando soñaba con Diego. En esos sueños, Diego era el de antes, no aquel que, pisoteando sus sentimientos, había preferido a otra mujer. En realidad, Verónica no culpaba a Diego por ello, ya no lo culpaba. Su amistad infantil no significaba que Diego tuviera que sentir lo mismo que ella. La amistad el amor son cosas distintas. Por eso Verónica había dejado de verlo e incluso de hablarle. No podía tratarlo como a un simple amigo. Además, su amistad parecía no ser tan necesaria para Diego una vez que dejó de ser un niño, ya que él nunca hizo el menor intento por ponerse en contacto con ella. Al ver que Verónica abría los ojos, Diego se acercó rápidamente. Le susurró: Verónica, Verita, ¿cómo te sientes? Me duele un poco la cabeza, respondió Verónica confundida, empezando a darse cuenta de que todo era real. Es natural. Tienes una ligera contusión cerebral, según me dijeron, pero por lo demás todo parece estar bien. Qué susto me diste, Verónica. Diego apoyó su frente contra el hombro de ella. Respiró con alivio. Se escucharon voces en el pasillo. El muchacho se levantó de un salto. Disculpa, Vero, no debo estar aquí. Trabajo aquí como enfermero para ganarme unos centavos. Y ni siquiera en esta sección, sino en otra. Te vi en la sala de urgencias. Casi pierdo la cabeza cuando supe que te traían por un accidente de coche. Bueno, Verónica, me voy por ahora. Intentaré regresar a verte en un par de horas. Recupérate, ¿me oyes? Recupérate. Diego le lanzó una mirada firme, exactamente igual a la de su infancia, cuando intentaba aconsejarla en algo. Desapareció por la puerta. Verónica, mirándolo irse, soltó unas lágrimas. ¿Cómo le había hecho falta Diego? Si él hubiera estado a su lado, no habría tenido nada que temer.
Ni por ella, ni por su madre, ni por nada. Así era antes, y ahora, Verónica habría dado lo que fuera por volver a sentirse tan protegida. Más tarde se enteró de lo que había sucedido ese día. Arturo se había estrellado a gran velocidad contra la parte trasera de un carro de carga pesada. A él lo llevaron a otro hospital con un traumatismo cráneoencefálico, una fractura de clavícula. Verónica no sufrió heridas tan graves. Un par de días después, recibió el alta para volverse a casa. Durante el tiempo que Verónica estuvo en el hospital, Diego iba a verla varias veces al día para saber cómo seguía. Es verdad que no se quedaba mucho tiempo, argumentando que ella no debía fatigarse. Verónica estaba tan feliz de ver a Diego, que no quería que la dieran de alta. Le parecía que en cuanto regresara a su hogar, Diego desaparecería de nuevo de su vida. Además, allá afuera, más allá de los muros del hospital, la esperaban los mismos problemas, el miedo a Arturo. Sin embargo, al día siguiente de que Verónica regresara a casa, el propio Diego fue a visitarla. Su madre, que siempre había querido bien a Diego, se alegró muchísimo al verlo. La mujer, recordando cuánto le gustaban al amigo de su hija los pastelillos de requesón que ella preparaba, cocinó una buena cantidad, luego se marchó con cualquier excusa, dando espacio para que los jóvenes estuvieran a solas. Antes de eso, la madre de Verónica no había dormido en 2 noches, ahora sentía un gran alivio. Parecía que con la aparición de Diego, ya no tenía que preocuparse tanto por Verónica. Al enterarse que su hija había tenido un accidente, que Arturo iba al volante, doña Teresa sintió en el fondo de su alma que aquello no había sido un simple percance. Seguramente Verónica y Arturo habían discutido antes. Por eso, la velocidad a la que iba Arturo era tan alta. Caminando por los senderos de la plaza del pueblo, doña Teresa disfrutaba por primera vez en mucho tiempo de una paz repentina, e incluso sonreía de vez en cuando, recordando las travesuras infantiles de Verónica y Diego. Al quedarse solos en esa casa, Verónica y Diego se sintieron un poco tímidos al principio, pero a los 15 minutos su antiguo apego venció. Ya se contaban entusiasmados todo lo que había pasado en sus vidas durante el tiempo en que no se vieron. Verónica solo evitó hablar de su relación con Arturo. No mencionó una sola palabra sobre él. Diego, por su parte, se esforzaba por no mostrar cuán difíciles le habían resultado esos años lejos de Verónica. Cuántas veces se había reprochado su cobardía por no haberse atrevido a confesarle a Verónica que sus sentimientos hacia ella habían cambiado, transformando la amistad en amor. Su propia acción de cambiar a Verónica por la tonta e inconstante Paola por un amorío pasajero le parecía ahora una completa locura, pero ya no se podía dar marcha atrás. Sí, Diego pensaba que, dado que Verónica había cortado toda comunicación con él, significaba que ya no lo necesitaba, ni a él ni a su amistad, mucho menos a su amor. En el tiempo que no se vieron, Verónica se había puesto aún más hermosa. Diego se sorprendió mucho al saber que todavía seguía soltera. Hablaron hasta la medianoche. Doña Teresa, la madre de Verónica, ya había regresado a casa hacía bastante tiempo. Ahora dormía plácidamente en su habitación, desde donde a veces se escuchaba su respiración tranquila. Diego y Verónica seguían sentados en la penumbra, recordando principalmente todo lo relacionado con su infancia. Al mismo tiempo, ambos evitaban cuidadosamente hablar de por qué su amistad había terminado tan repentinamente. Tampoco querían pensar en el futuro. Era como si solo tuvieran ese día o esa noche para volver a ser felices estando juntos. Verónica se enteró por Diego de que él se había mudado a esa ciudad hacía muy poco. Decidió abrir allí su propio negocio de herrería, relacionado con el forjado de metal, la fabricación de tanques de acero para sistemas de riego, calefacción rurales. Verónica no entendía mucho de eso, pero Diego le contó que en el ejército había adquirido los conocimientos necesarios, los cuales luego desarrolló por su cuenta, convirtiéndose en soldador mecánico a la vez. ¿Y qué hay de tu trabajo en el hospital?, le preguntó Verónica extrañada. Por ahora los encargos para mi herrería no son tantos. Para tener un respaldo económico, tengo que hacer esos turnos de enfermero,
explicó Diego con una sonrisa. Por supuesto, la elección de la ciudad para desarrollar su negocio no había sido casualidad. Diego sabía que su Verónica vivía por allí. Va a pensar que ella estaría cerca, le alegraba el alma. Pero no planeaba buscarla deliberadamente, asumiendo que ella tenía su propia vida. Va sin estar seguro de que su repentina aparición fuera a agradarle. Pero las cosas se dieron de otra manera. Y ahora Diego estaba en el séptimo cielo de felicidad. Al ver el rostro sonriente de Verónica, va el brillo de sus ojos. Mientras Diego estaba allí, Verónica parecía olvidar dónde se encontraba. Solo al despedirlo en la puerta, cuando el amanecer ya empezaba a asomar por las ventanas, recordó de nuevo a Arturo, va todos sus problemas. Verónica entendía perfectamente que si no hubiera sido por el accidente, aquel día no habría terminado bien para ella. Lo había visto en la mirada de Arturo. El simple recuerdo le hacía temblar las piernas. Verónica se reprochaba no haber escuchado a su madre desde el principio, permitiendo que su relación con Arturo llegara tan lejos. Sin embargo, en su fuero interno se alegraba de haber aceptado esconder la grabadora en el coche de su pretendiente, evitando así cometer una locura mayor al casarse con él. La joven ni siquiera entendía cómo había podido desear convertirse en la esposa de Arturo. ¿Qué le había atraído de ese tipo? Probablemente veía en él a alguien que podría ser su protección apoyo, tal como Diego lo había sido alguna vez. Pero Arturo y Diego eran polos opuestos. Uno tenía un corazón noble, capaz de proteger a los demás, mientras que el otro solo tenía ambiciones propias, sin importarle nadie ni nada. Verónica decidió intentar aclararle las cosas a Arturo una vez más, pero esta vez en un lugar donde él no pudiera hacerle nada. Fue a verlo al hospital. Durante el trayecto, intentó planear la conversación. «Vaya finalmente», exclamó Arturo al ver a Verónica. «Ya pensaba que mi novia creía que me había muerto, que nunca vendría a visitarme». El joven se burló de sus propias palabras. En la habitación, además de ellos, había otros 2 hombres, pero estaban ocupados jugando un juego de mesa en una esquina, así que parecía no importarles nada de lo que ocurría. Verónica comenzó la conversación con determinación. «Arturo, vine para hablar una vez más sobre lo nuestro. Te pido que no me busques más. Ya intenté explicarte que lo nuestro quedó en el pasado», comenzó, pero el muchacho la interrumpió bruscamente. «¿Quieres dejarme cuando estoy en el hospital en este estado? Eso es no tener corazón, Verónica. ¿No te parece? Lamentablemente, el hospital es el único lugar donde podemos hablar tranquilos. Escúchame, por favor. Quiero decirte que si no dejas de acosarme, iré con el sheriff a las autoridades. No estoy jugando, Arturo, no deseo tener nada que ver contigo». «¿Ya terminaste de hablar?» Arturo miró a Verónica entornando los ojos. «Ahora escúchame tú. Lo nuestro terminará solo cuando yo lo diga. Ninguna autoridad te va a ayudar a librarte de mí. Grábate esas palabras». «¿Pero por qué? ¿Para qué quieres esto?», exclamó la joven desesperada. «Arturo, ¿acaso no entiendes que ya no te amo, sino que al contrario, estoy empezando a odiarte? Tus sentimientos no me interesan. Basta con lo que yo siento por ti. Además, Verónica, esto ya es una cuestión de orgullo. No puedo permitir que todos en el pueblo se burlen de mí. Menos por segunda vez. Creo que entiendes a qué me refiero con lo de Alicia». Verónica miraba a Arturo con los ojos desorbitados, intentando encontrar algún otro argumento. Conocía a otro hombre. Se le escapó de la boca, antes de que pudiera medir sus palabras. El rostro de Arturo se puso completamente rojo. «Repite lo que acabas de decir», masculló entre dientes. Verónica no tuvo tiempo para pensar en su respuesta. Además, se activó una especie de instinto. En los días de su infancia, en cualquier situación donde sentía miedo, sabía que Diego vendría en su ayuda, y en ese momento Verónica tenía mucho miedo, tanto que parecía no importarle las consecuencias. «Sí, ahora estoy saliendo con otro hombre. Es mi amigo de la infancia, nos amamos desde hace mucho tiempo. Simplemente, las circunstancias hicieron que nos separáramos por un tiempo. Así que, Arturo, te lo ruego, deja de acosarme». ¿De lo contrario qué?», preguntó el muchacho con voz metálica.
Esto puede terminar muy mal para todos, susurró Verónica con los labios blancos por el miedo. Al regresar a casa ese día, Verónica lloró durante mucho tiempo encerrada en su habitación. Luego, llamó a Diego. Le dijo: «¿Sabes? No te lo había contado, pero tengo un novio con el que pienso casarme. Verás, él es muy celoso. Por mi propia culpa, antes le había hablado mucho de ti. Por eso no le agrada que hable con mi amigo de la infancia, con quien tengo tantos recuerdos. No te ofendas, Diego, pero es mejor que no nos veamos más. ¿Podrás perdonarme por esto?». Diego no respondió de inmediato. Por un momento, del otro lado de la línea solo hubo un frío silencio. Luego dijo: «Está bien, Verónica, lo entiendo todo. No te preocupes, me dio mucho gusto verte». Al colgar, Verónica rompió a llorar con más fuerza. Ese día le pareció que estaba dispuesta a someterse a la voluntad de Arturo, con tal de no tener que seguir resistiendo sola. Sobre todo porque ya no le quedaban fuerzas para ello. Los acontecimientos siguientes para Verónica pasaron como en una pesadilla. Al día siguiente, cuando regresaba a casa, después de sus clases, los amigos de Arturo la estaban esperando afuera de la entrada. Eran varios tipos. Rodeando a Verónica, los muchachos empezaron a lanzar burlas sobre ella. Luego intentaron meterla a la fuerza en un coche estacionado al lado. ¿Cómo apareció Diego allí en ese momento? Verónica ni siquiera tuvo tiempo de pensarlo. En cuestión de segundos se desató una pelea feroz entre él y esos tipos. Verónica se encontró en medio del torbellino. En lugar de correr a esconderse, la joven se lanzó a defender a su amigo de la infancia. El miedo que antes la paralizaba desapareció. Verónica solo pensaba en que Diego solo no podría con todos ellos. Aunque Diego recibió varios golpes en la riña, a pesar de la desventaja numérica, logró derribar apartar rápidamente a los maleantes que atacaban a Verónica. En ese momento, salió un vecino del piso superior con su perro de caza. El animal mostró los colmillos, comenzó a gruñir, listo para atacar. El hombre, evaluando la situación, amenazó a los pandilleros con llamar al comisario del pueblo. Al ver esto, los amigos de Arturo decidieron no buscarse más problemas, subieron rápidamente a su vehículo. Se largaron. Cuando el coche se perdió tras la esquina, Verónica empezó a temblar por el estrés de lo vivido. Ignorando el temblor, temía levantar la mirada, ver a Diego. No tenía explicaciones para lo sucedido, nada se le ocurría. Mientras tanto, Diego le agradecía al vecino que había llegado a tiempo. Luego, tocando suavemente el hombro de Verónica, dijo con un tono repentinamente alegre: «¿Le vas a dar los primeros auxilios al héroe herido?». Mientras Verónica, siguiendo con la mirada baja, curaba las heridas de Diego en su casa, él la miraba fijamente. Al final preguntó: «¿Me vas a contar quiénes eran esos tipos? ¿Qué querían de ti?». Verónica sacudió la cabeza. «No puedo decírtelo». «¿Y eso por qué?». La joven no respondía. Entonces Diego hizo otra pregunta: «¿Y sobre tu supuesto prometido me vas a contar? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Por qué tu madre teme tanto por ti?». «¿Qué?», reaccionó Verónica, levantando la mirada para ver a Diego. «Sí, Verónica. Doña Teresa me llamó, me pidió ayuda». «¿Qué ayuda?». «Eso mismo me gustaría saber a mí. Según tú, todo marcha de maravilla con tu novio, pero pospusiste la boda o incluso decidiste no casarte con él. ¿Me vas a contar qué está pasando? Sabes perfectamente que no me iré hasta descubrir la verdad». «Diego». Verónica lo miraba con ojos suplicantes. «Te lo ruego, no te metas en esto». «¿Por qué no?». «¿Por qué? ¿Por qué?». Desde los ojos de Verónica comenzaron a brotar lágrimas. «Él puede hacerte daño», confesó en un susurro. «¿Quién? ¿Arturo o sus amigos? Por ejemplo, especialmente después de que te vieron conmigo hoy». Eso era exactamente lo que temía. «Verónica», dijo Diego con voz tierna, «regresemos al principio. Explícame todo lo relacionado con tu Arturo, ¿de acuerdo? Y luego juntos decidiremos qué hacer. ¿Te acuerdas de cuando éramos niños? Nunca me ocultabas nada. De niña era tonta, no pensaba en que podías sufrir por mi culpa». Verónica se dio la vuelta. Entonces Diego dijo con firmeza: «Escúchame, basta ya. Si tú le tienes miedo a ese Arturo, eso no significa que yo también se lo tenga. Y si él te tiene atemorizada, no sé con qué artimañas, significa que es un cobarde, que solo es valiente con las mujeres.
igual que sus amigos. Tal vez sea así, pero no quiero comprobarlo arriesgándote a ti. De por sí, ya cometí una tontería al decirle que tú y yo estábamos saliendo. Ah, con que de eso se trata. Decidiste salvar mi pellejo cuando me pediste que no nos viéramos más. Verónica, estoy esperando, cuéntamelo todo de una vez. Verónica ya no tenía fuerzas para resistirse, y, poco a poco, sacándole la información, Diego se enteró de todo lo que le interesaba. Diego intentaba mantener la calma, pero una vena en su cuello palpitaba levemente, sin que Verónica lo notara, apretaba, abría los puños. ¿Qué pasó después? Cómo Diego, tal como lo hacía en su infancia, resolvió todos sus problemas en un abrir, cerrar de ojos. Verónica no lo supo. Lo único cierto es que desde entonces no volvió a ver a Arturo ni una sola vez, a excepción de una ocasión muy particular, pero de eso hablaremos más adelante. Al principio, Verónica tenía un miedo terrible, sobre todo por el propio Diego. Además, preocupada por si Arturo cumplía sus amenazas sobre su madre, controlaba literalmente cada paso de doña Teresa. Buscaba cualquier oportunidad para ir a recibirla, cuando salía del turno vespertino de la escuela. La llamaba constantemente para saber cómo estaba. Luego, la angustia se transformó en desconcierto. Verónica comprendía que Arturo ya debía haber salido del hospital, ya que había pasado más de un mes, pero él no había aparecido ni la había llamado. Cuando Verónica se atrevió a compartir estos pensamientos con Diego, él simplemente le dijo: «Puedes olvidarte de él. Haz de cuenta que nunca existió en tu vida, eso es todo». Verónica no podía creer lo que oía, pero Diego se negó a darle más explicaciones. Pasó un tiempo antes de que ella pudiera permitirse vivir sin miedo, sin mirar atrás cada vez que caminaba por la calle. Entonces, en el alma de Verónica se instaló un sentimiento que iba más allá de la gratitud hacia Diego. Era algo tan inmenso que no se podía explicar con palabras. Cada vez que lo veía, su pecho se oprimía por una ternura abrumadora. Verónica comprendía que en parte esas sensaciones se debían a que, en lo más profundo de su ser, seguía amándolo exactamente igual que antes. Pero Verónica se prohibía siquiera pensarlo. Por parte de Diego, no había el menor indicio de que su relación fuera algo más que la continuación de la misma amistad de la infancia. Por lo tanto, Verónica controlaba cuidadosamente sus propios sentimientos. Sin embargo, hacerlo se volvía cada vez más difícil con cada nuevo encuentro. Y entonces, Verónica vio a Diego con otra mujer. Su encuentro ocurrió por pura casualidad. Verónica caminaba por el mercado central del pueblo, en busca de un regalo para su madre. Se acercaba su cumpleaños. Verónica aún no decidía qué comprarle. Es verdad que su madre no se cansaba de repetir que el mejor regalo, para ella, había sido que su hija renunciara a la idea de casarse con Arturo. Verónica estaba frente a la vitrina de una joyería locales, pensando si a su madre le gustarían unos aretes con piedras de topacio, unos sencillos, que se ajustaran a su presupuesto. En algún lugar cercano se escuchó una risa fuerte. Verónica se giró ante el sonido. Diego aquella joven caminaban por el pasillo conversando, no notaban a nadie a su alrededor. La acompañante de Diego era muy hermosa, joven, mucho más joven que la propia Verónica. Verónica vio cómo se dirigían hacia la salida, justo antes de cruzar las puertas. Diego abrazó a la muchacha por los hombros. Verónica no entendía qué le sucedía. Un lazo de celos ardientes inundó su mente. Sintió que regresaba al pasado. Allí estaba ella de nuevo en la estación de diligencias, viendo cómo Paola se colgaba del cuello de Diego. En aquel entonces no encontró las fuerzas para acercarse a ellos. Le resultaba insoportable ver a Diego abrazando a otra. Y ahora Verónica experimentaba algo similar. Y así sería siempre, toda su vida, a menos que dejara de verlo. Diego terminaría casándose con alguien. Verónica no soportaría convivir con su esposa. Además, todo eso estaba mal. Incluso era injusto con el propio Diego. Al fin al cabo, él no sabía que su amiga de la infancia, a la que trataba más bien como a una hermana, soñaba con que él la besara al menos una vez. Al comprender finalmente que las cosas no podían seguir así, que el futuro solo sería peor,
Verónica tomó la decisión de cortar toda comunicación con Diego. Comenzó a ignorar sus llamadas, inventando excusas de trabajo. Rechazaba encontrarse con él. 3 semanas después, Diego no aguantó más, se presentó exigiendo explicaciones. Verónica quería evitar aquello, pues no había inventado qué decirle sobre por qué no quería continuar con su amistad. ¿Qué sucedió, Verónica?, preguntó Diego un día, presentándose en su casa sin previo aviso. No pasó nada. ¿Por qué lo preguntas?, intentó evadir Verónica. Entonces explícame, ¿por qué te escondes de mí? ¿Acaso Arturo volvió a aparecer? Verónica sacudió la cabeza. No lo he vuelto a ver. ¿Entonces qué? ¿O conociste a alguien? Otra vez no quieres que nos vean juntos. Diego la miró fijamente a los ojos. No he conocido a nadie, respondió la joven con tristeza. ¿Qué pasa entonces? En la mirada de ella se reflejó la desesperación. Entonces exclamó: ¿Por qué me torturas con esas preguntas, Diego? Hemos crecido, ya no podemos seguir siendo amigos. No puedo. Verónica se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, por favor. Me da vergüenza admitirlo, pero lo que siento por ti no es amistad ni amor de hermanos. Antes pensaba que era un enamoramiento infantil, que pasaría. Pero apareciste de nuevo en mi vida, todo regresó. No puedo verte con otras mujeres porque te amo a ti. ¿Estás satisfecho? ¿Ya lo entiendes? Verónica temblaba, su voz se quebró. Entonces Diego se acercó, la abrazó. Dilo otra vez, susurró él, respirando el aroma de su cabello. ¿Decir qué? Se sorprendió Verónica sollozando. Que me amas. No te imaginas lo que eso significa para mí. Tomando el rostro de Verónica entre sus manos, Diego la miró por largo tiempo, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Luego la besó. El mundo pareció encenderse dentro de cada uno de ellos. Pareció pasar una eternidad, de modo que Verónica dejó de entender si todo ocurría en la realidad o en un sueño. Pero de pronto una idea cruzó su mente, se apartó lentamente de Diego. Sus mejillas ardían, las piernas le temblaban. No quería que aquello terminara, pero Verónica preguntó de todos modos: ¿Y qué hay de la muchacha con la que te vi en el mercado central? ¿Qué muchacha?, se extrañó Diego. Una jovencita muy hermosa. ¿Ximena? ¿Me viste con Ximena? No sé su nombre. ¿Cómo que no lo sabes, si es Ximena, mi prima hermana? Verónica miró a Diego con incredulidad. Pero si ella es casi una niña. Ya tiene 17 años, aunque no niego que parece de 20. Vino a estudiar a uno de los colegios de aquí. Podemos encontrarnos un día, a salir los 3. Verónica, yo mismo no puedo creer que mis deseos ocultos se estén cumpliendo. Pero créeme, nunca he amado a nadie más que a ti. Parece que nuestra amistad nos jugó una mala pasada, impidiéndonos confesar nuestros verdaderos sentimientos. Pero ahora, ya no te dejaré ir, Verónica. Ahora serás mía para siempre. 2 años después, Diego y Verónica se convirtieron en marido y mujer. Para ese entonces, Verónica ya había obtenido su título, un buen trabajo en un prestigioso restaurante familiar de la ciudad. El negocio de herrería de Diego también había prosperado, y, juntos, decidieron que estaban listos para formar una familia. 1 año más tarde, nació su hijo Miguel. Luego, 4 años después, su segundo hijo, al que llamaron Juan. Fue en ese entonces cuando ocurrió el encuentro de Verónica con su antiguo prometido, Arturo. Ese día era de gran alegría para su familia. Verónica y su esposo habían ido a la iglesia del pueblo para bautizar a su pequeño hijo. Cerca de la entrada del templo, mientras Verónica llevaba de la mano a su hijo mayor, se detuvo para dar una limosna a los hombres pobres que estaban junto a las puertas del recinto. En uno de ellos, para su horror, reconoció a Arturo. Su rostro, que no hacía mucho era joven, bien parecido. Ahora lucía demacrado, desgastado por la vida. Incluso a unos pasos de distancia se desprendía un fuerte olor a aguardiente barato, tanto que Verónica sintió náuseas. «Una caridad, madrecita», dijo Arturo sin mirarla. Verónica depositó un billete de 100 pesos en el vaso de plástico que estaba frente a él. Se alejó a toda prisa, sintiéndolo en el alma. Experimentó lástima por aquel hombre joven que, al parecer, había caído hasta el fondo de la miseria. No comprendía cómo le había podido suceder aquello. Al alcanzar a su esposo, quien con toda solemnidad sostenía en brazos
Al pequeño Juanito, Verónica tocó suavemente su mano. ¿Qué pasa? Pareces que te has puesto pálida, preguntó Diego mirándola con preocupación. Nada, nada, es solo que te amo muchísimo, Diego. A los ojos de Verónica asomaron lágrimas de felicidad, mientras miraba alternativamente a su esposo y a sus hijos. Entonces Diego se inclinó hacia ella, le dijo a media voz, «Cuéntame eso, otra vez esta noche».